por su palabra. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas tu palabra, oh Dios, permanece para siempre. Señor, danos en esta mañana el deseo, el deleite, el gozo de recibir tu palabra, Señor, con mansedumbre, de someternos a ella. Señor, bendice a tu pueblo con un corazón para tu palabra y bendice a tu siervo, Señor, con un corazón para predicarla. Que tu nombre, Padre, sea exaltado en medio nuestro. Que tu nombre, Señor, sea santificado en este día, en esta reunión, en este culto. Señor, que nuestros afectos, las intenciones de nuestro corazón, nuestras voluntades, todo, absolutamente todo esté sometido ahora a la exposición de tu santa palabra. Señor, líbranos de distracciones vanas. Líbranos, Señor, de no cuidarnos y de tener una actitud irreverente en este culto. Guárdanos, Señor, para no ofrecerte el sacrificio de los necios, sino que juntos podamos honrar tu nombre en el momento, Señor, de adorarte al predicar tu palabra y al escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Es un título sugerente. Un ministerio para salvación o condenación. Y si usted lo piensa bien, eso define muy bien lo que es el llamado al ministerio pastoral de la predicación de la palabra. Algunos predican fielmente el Evangelio para salvación y otros pervierten el Evangelio para la condenación de sus propias almas. ¿Como la condenación de quién? La condenación de aquellos que les escuchan. Por lo tanto, hermanos, pongamos mucha atención a lo que el Espíritu Santo habla por su palabra en esta mañana. Wilhelmus Brackel era un teólogo reformado del siglo XVII. Él escribió una teología sistemática de 4 volúmenes, conocida como El servicio razonable del cristiano. Si a alguien le interesa, hoy día esa teología ya está traducida al español. Lo bonito de esta obra teológica es que este pastor, al concluir sus estudios, dedicó esta teología sistemática a su congregación. Fue su legado, fue su aporte a la congregación que pastoreó por mucho tiempo. Y en el prefacio de esa teología, él dijo lo siguiente sobre el ministerio pastoral. Escuche con atención. Un ministro descalificado es la criatura más despreciable y dañina que se encuentra en el mundo. Es una desgracia para la iglesia. Es una piedra de tropiezo por la que muchos van a la perdición eterna y la causa de la condenación de muchas almas. Pero un fiel servidor de Cristo, por el contrario, es un adorno en la casa de Dios. Es una luz sobre el candelero. Es una guía para los ciegos. Es un terror para los impíos. Es un gozo para los piadosos. Es un consolador para los afligidos. Es un consejero para los que están en duda. Y es un guía para los creyentes que van camino al cielo. Con esa introducción, este hombre buscó que la congregación por la cual había servido por muchos años supiese, conforme a las Escrituras,
¿Qué es ser un buen ministro de Jesucristo? No sé si ustedes han leído completamente El Progreso del Peregrino, pero hay un momento en El Progreso del Peregrino cuando el peregrino llega a la casa del intérprete. No sé si ustedes recuerdan ese momento. Luego de transitar por mucho tiempo, Peregrino llega a la casa del intérprete. Y en la casa del intérprete, Peregrino pone su atención en un cuadro. El cuadro de un hombre anciano que tenía una corona sobre su cabeza, que tenía un libro en sus manos y detrás de él una ciudad en ruinas. Entonces Peregrino le pregunta al intérprete, ¿quién es este que está en el cuadro? Y el intérprete le dice a Peregrino, aquel que está en el cuadro es un ministro del Evangelio, que tiene la ley en sus labios, que tiene la palabra de Dios en sus manos, que tiene una corona sobre su cabeza y que le ha dado la espalda al mundo por predicar el Evangelio. Luego le dijo el intérprete a Peregrino, si quieres mantenerte en el camino, oye bien todo lo que él tiene que decirte, porque lo dice de parte de Dios para el bien de tu alma. El apóstol Pablo quiso imprimir esta misma imagen en Timoteo. Y es por eso que el capítulo 4 cierra con esta advertencia. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, medita conmigo, hermano. Medita conmigo, hermana. Tan valioso, tan solemne es el ministerio pastoral que Pablo no dudó en recordarle a Timoteo que el destino espiritual de la iglesia está unido al progreso espiritual de su pastor. Eso es una verdad irrefutable. El destino espiritual de la iglesia está unido al destino espiritual de su pastor y la fiel proclamación del Evangelio. Yo quiero que mediten eso en esta mañana. El destino espiritual de una iglesia está unido al destino espiritual de su pastor. Tanto como progrese su pastor espiritualmente, progresará también la iglesia. Es por eso que Pablo pone esta urgencia en Timoteo. Timoteo, si tú haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te están escuchando. Pero también advierte Pablo, Timoteo, si descuidas estas cosas, tú te perderás. Y se perderán también aquellos que te están escuchando. ¿Se da cuenta usted, hermano, cuán peligroso es este lugar? ¿Cuán terrible es este lugar? Esa es la razón por la cual la iglesia presbiteriana concede licencia para predicar. Esa es la razón por la cual en una iglesia presbiteriana aquellos que van a predicar regularmente tienen que ser examinados y tienen que someterse a otros hombres que los examinen y que den testimonio. ¿Para qué? Para que digan, sí, él es un hombre que ama la palabra y que puede predicar la palabra. ¿Por qué? Porque este es un lugar de vida o muerte. Tan solemne es el ministerio pastoral que Pablo no dudó en recordarle a Timoteo que su progreso espiritual está unido al progreso de la congregación. Esa es la razón por la cual la Biblia manda a orar por los pastores.
Esa es la razón por la cual la palabra de Dios constantemente te ordena que ores por tu pastor, ora por tu ministro, ora por aquel que te predica la palabra. ¿Para qué? Para que sea libre de corrupción, para que sea libre de engaños, para que sea un hombre piadoso, para que sea un hombre que ama a Dios, a su familia. Ora por ese hombre. ¿Por qué? Porque si ese hombre se mantiene cerca de la Escritura, tú también te mantendrás cerca de las Escrituras, por el bien de tu alma. Entonces, Pablo teniendo en cuenta la importancia del ministerio pastoral, le da a Timoteo 7 imperativos, 7 órdenes, no sugerencias, son órdenes, 7 imperativos para que el ministerio de Timoteo sea un ministerio de salvación y no un ministerio de condenación. Mire por favor el pasaje conmigo, simplemente vea cuáles son estos imperativos. Número 1, ¿qué debe hacer Timoteo si quiere ser un ministro de salvación y no un ministro de perdición? Y esto también te permite a ti orar por tu pastor. Señor, yo quiero que mi pastor sea un pastor de salvación y no un pastor de condenación. ¿De qué forma deberías orar entonces por tu pastor? Mira por favor los mandatos que le dio Pablo a Timoteo. Número 1, Timoteo debe mandar y enseñar. Mandar y enseñar. Número 2, Timoteo debe ser ejemplo para los creyentes. Número 3, Timoteo debe ocuparse en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. ¿De qué se debe ocupar el pastor? Lectura, exhortación, enseñanza. Un pastor que no enseña, un pastor que no exhorta, un pastor que no lee, no puede ser pastor. Número 4, no debe descuidar su don. No debe descuidar su don. Es decir, debe dedicarse a lo cual fue apartado. ¿Fue apartado para qué? Predicar, enseñar. No debe descuidar su don, sino que debe ejercitarlo. Es decir, manteniéndose firme en la predicación del Evangelio. Debe ejercitarlo. Número 5. Ocuparse y permanecer en estas cosas. Timoteo, si tú quieres ser un pastor para salvación, ocúpate y permanece en estas cosas. Es decir, no puedes ser un pastor de fin de semana. Timoteo, debes mantenerte ocupado en las escrituras, en la oración, en la meditación. Debes buscar a Dios todos los días de tu vida porque tu llamado es perpetuo. Ocúpate en estas cosas. Número 6. ¿De qué debe tener cuidado Timoteo? Debe tener cuidado de la iglesia primero. No, el orden sagrado, el orden divino, ¿cuál es? Debe tener cuidado de sí mismo. Debe tener cuidado de su propio corazón. Debe tener cuidado de su propia piedad. Debe tener cuidado de cómo camina con Dios. Ten cuidado de ti mismo. Y 7, ¿tener cuidado de qué? Ten cuidado de la doctrina. Mire el orden sagrado. Primero, cuidado de su propia vida espiritual, luego cuidado de la doctrina. ¿Sabe cuál es el gran error hoy en día en muchas iglesias que se hacen llamar reformadas? Mucha gente se ha vuelto cuidadosa de la doctrina. Y está bien. Pero creen que ser cuidadosos de la doctrina, cuidadosos de la teología correcta, cuidadosos de la línea correcta, les permite ser descuidados en su vida piadosa. Esa es una falacia. El orden divino, el orden sagrado es: cuida de tu propia vida, cuida de tu comunión con Dios, cuida de tu pasión con Dios y luego ocúpate de la doctrina, cuida de la doctrina. Si Timoteo hace esto, ¿qué va a ocurrir? Se salvará a sí mismo y
a los que están escuchando. Hermano amado, ¿deseas tú fervientemente que el ministerio de un pastor sea para la salvación? Si ese es tu deseo, debes orar por estas cosas. Debes orar por esto. Timoteo debe mandar y enseñar. Si quiere que la congregación prospere, si quiere que sean salvos aquellos que ministra, Timoteo debe mandar y enseñar. ¿Cómo es eso, pastor? ¿No es acaso que los pastores sirven y no mandan? Sí, los pastores mandan, ordenan, y mandan y ordenan y gobiernan la iglesia en torno a qué y sujetos a qué, en todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Esto manda y enseña. Fíjese que este mandar y enseñar no es una sugerencia de Pablo, no es un consejo. ¿Qué es? Es una orden apostólica. Y si es una orden apostólica, quiere decir que es una orden perpetua para todas las iglesias. Los pastores deben mandar y enseñar. Pero en el contexto de lo que estamos leyendo, ¿qué debe mandar Timoteo? Timoteo debe mandar, según el capítulo 1, versículo 3, que no se enseñe diferente doctrina. Timoteo debe mandar que exista orden en la iglesia. Timoteo debe mandar que las mujeres se vistan decorosamente. Timoteo debe mandar que los hombres no peleen por poder dentro de la congregación, sino que levanten manos santas, sin ira, sin contienda. Timoteo debe mandar. La pregunta es, ¿cómo va a mandar eso Timoteo? Desde la predicación. Por eso está el manda y enseña juntos. Manda y enseña juntos. A través de la predicación, Timoteo debe formar a la iglesia para que la iglesia no tenga diferente doctrina. Y alguien puede decir, oh, qué fundamentalista es esto. Oh, qué poco tolerable. Hermanos, no se puede tener tolerancia con la falsa enseñanza. Si un pastor tiene tolerancia con la falsa enseñanza y permite la falsa enseñanza en la iglesia, ese pastor no ama a su congregación. Así es, hermanos. Esto manda y enseña. Por lo tanto, cuando un pastor te manda, hermano, conságrate. Hermano, ríndete. Hermano, entrégate al Señor. Hermano, cuida tu vida de oración. Hermano, puede tomar este servicio. Hermano, puede disponer su hogar para servir al Señor. Esa orden, ese mandamiento es un mandamiento apostólico. ¿Y qué busca ese mandamiento? Según 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, ese mandamiento busca la pureza del corazón de la iglesia. Según Timoteo 1:5. Busca la pureza de la conciencia, la limpieza del corazón. Por lo tanto, cuando los pastores reprenden, los pastores te exhortan, cuando los pastores te amonestan, ¿qué están buscando? Están buscando la salvación de tu alma. Así que si yo lo reprendo, lo amonesto, no se enoje. No se enoje conmigo. Es Dios quien lo dispuso. Los pastores reprenden, exhortan, amonestan para buscar la salvación de aquellos que escuchan. Timoteo entonces debe mandar y enseñar, pero no solamente mandar y enseñar. Según la segunda epístola, capítulo 2, versículo 2, Timoteo debe formar a otros. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice, esto manda y enseña a hombres fieles, para que le encarguen a otros hombres fieles, ¿qué cosa? El depósito del evangelio. No solamente mandar y enseñar, sino también formar a otros. Un pastor debe formar a otros hombres. Eso debe hacer. Y en esta labor, Pablo le dice a Timoteo,
nadie te menosprecie. ¿Por qué causa Timoteo sería menospreciado? Por su juventud. Recuerden que estamos hablando del siglo I. Y en el siglo I, de hecho, el Senado romano se llamaba Senado romano por la palabra senex, que significa anciano. En el siglo I, ¿qué se veneraba? La ancianidad. ¿Por qué? Porque la ancianidad era símbolo de sabiduría. Pero eso no es solamente algo de la cultura grecorromana. Levítico también nos enseña que ante las canas nosotros, ¿qué debemos hacer? Reverenciar las canas. ¿Reconocer qué cosa? La sabiduría que da los años. Nadie menosprecie tu juventud. Pablo sabía que Timoteo, por ser joven, sería menospreciado. Pablo sabía que Timoteo, por ser joven en su entorno, él sería ninguneado, sería tomado poco en cuenta, sería menospreciado. Entonces, ¿cuál es el remedio para el menosprecio? ¿Cuál es el remedio para el menosprecio? Y eso es algo que todos los aquí presentes necesitan saber, especialmente los jóvenes. ¿Cómo los jóvenes pueden ser tenidos en gran honor? La Escritura dice, sé ejemplo. Ese es el remedio. El remedio es, Timoteo, si no quieres ser menospreciado por tu iglesia, entonces sé ejemplo. Entonces, Timoteo, sé ejemplo. ¿Para qué? Para que tu edad sea irrelevante. Pero ¿qué ocurre en nuestro contexto hoy? Si nuestro presidente fuese un hombre sabio, sensato, no sería menospreciado. Y nadie lo menosprecia por su juventud, sino quien es tomado en cuenta muchas veces por su falta de sabiduría. En la iglesia sucede lo mismo. Los jóvenes no son menospreciados. Los jóvenes no son pasados por alto o no tenidos en cuenta. Lo que la Biblia ordena, ¿qué es? Los jóvenes deben ser ejemplo. Por lo tanto, ¿cuál es la lección? Si tú eres un joven y quieres ser tomado en cuenta, si tú eres un joven y quieres servir, primero debes ser ejemplo. Sé ejemplo. Sé ejemplo de tal manera que tu edad sea irrelevante. Me da lo mismo si tiene 23, 24, 25, pero si es una persona sabia, sensata, responsable, amén. ¿A qué edad creen ustedes que Charles Spurgeon se convirtió en pastor? 18 años. No es un asunto de juventud, es un asunto del corazón. Y es más, se nos ha enseñado que los niños no tienen una capacidad de entender, de aprender las cosas. Eso pega muy fuerte en el mundo escolar. No, lo que pasa es que a los 8 años todavía no están tan desarrollados. Falsedad de falsedades, porque la Biblia nos enseña que muchos reyes a los 8 años eran capaces de gobernar Israel. Y los reyes debían conocer ¿qué cosa? El Antiguo Testamento, la ley de Moisés. No es un asunto de juventud, es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón, hermanos. Y Timoteo debe saber esto. Timoteo debe saber que para ser un pastor eficiente en la iglesia, él debe ser ejemplo. Timoteo debe ser ejemplo, escuche bien, donde la mayoría de los jóvenes fracasan. Ahí Timoteo debe ser ejemplo, donde la mayoría de los jóvenes fracasan. Generalmente, ¿dónde fracasan los jóvenes? Número 1, en palabras. La mayoría de los jóvenes son prontos para hablar, tardos para oír. Tienen la respuesta a flor de labio. Timoteo no debe ser pronto para hablar necedades. Él debe ser ejemplo en sus palabras. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Timoteo debe ser prudente.
Timoteo debe evitar todo tipo de conversación pecaminosa. ¿En qué otro aspecto Timoteo debe ser ejemplo? Timoteo, sé ejemplo en conducta. Otro aspecto más donde muchos jóvenes fracasan. Su conducta de servicio al Señor, ¿cómo es? Inconstante. ¿Cómo debe ser Timoteo? Fiel, constante. Un servidor de Jesucristo. En su conducta debe evitar cualquier tipo de situación que contradiga su convicción bíblica. Timoteo, si tú quieres ser un pastor eficiente, debes ser ejemplo en conducta. ¿Cómo te conduces en la casa del Señor? ¿En qué más debe ser ejemplo Timoteo? Timoteo debe ser ejemplo en amor. ¿Qué tipo de amor? ¿El amor emocionalista y romántico que nos enseña el mundo? No. El amor sacrificial que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cuál es ese amor sacrificial? Es ese amor que está dispuesto a dar y entregarse sin recibir nada a cambio. Ese es el amor bíblico. El amor sacrificial. El amor que hace lo correcto, aunque tenga que perder. Ese es el amor sacrificial. ¿Estás dispuesto tú a convertirte en ese ejemplo? ¿Estás dispuesto tú a convertirte en ese ejemplo de amor sacrificial que alguien te llame a las 3 de la mañana y te diga, hermano, quedé en pana en la cuesta barriga, ¿me puede ayudar? Estoy con mi familia. No te preocupes, te mando el Uber. Es más fácil eso, ¿no? Y que sigue siendo bueno, porque igual va a haber un gasto. Y sigue siendo una muestra de amor. Pero la Biblia nos lleva más allá. ¿Se da cuenta, no? Amor sacrificial. Y ese amor sacrificial solamente lo puede producir el Espíritu Santo en nosotros. No nace de nuestros propios corazones. Viene de la obra bendita del Espíritu Santo. Timoteo debe ser ejemplo también en espíritu y en fe. Timoteo debe mantener una fidelidad, una devoción constante a Dios. Pero ¿cómo se puede ser fiel y constante a Dios? ¿Cómo se puede seguir creciendo en la fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? TikTok. No, la palabra de Dios. La fe viene por el oír, oír la palabra de Dios. Por lo tanto, mucha gente se encuentra debilitada, muchas personas se encuentran débiles. No es porque Dios los ha abandonado, no es porque Dios los tiene alejados, es porque se han alejado de la palabra de Dios. Tu fe no va a crecer si no permaneces en la palabra de Dios. Timoteo debe ser un ejemplo. ¿En qué sentido? Permanece en las Escrituras y su fe es robusta. Ahora, ¿cómo se manifiesta la fe de Timoteo en la iglesia? En su servicio fiel, al permanecer fiel en el ministerio de la palabra. ¿Dónde más debe ser ejemplo Timoteo? Timoteo debe ser ejemplo en pureza. Un aspecto donde muchos jóvenes fracasan. ¿Sabía usted que muchos de los pastores hoy en día y muchos de los líderes de la iglesia son jóvenes que no tienen un testimonio de pureza? ¿Qué pasó con esos jóvenes? Confundieron el llamado a la consagración con el llamado al ministerio pastoral. ¿Estás orando por los jóvenes de la iglesia? ¿Lo estás haciendo? Debemos hacerlo, hermanos, por el bien de nuestras propias almas. Timoteo debe ser ejemplo en pureza. ¿Y en qué sentido en la congregación? Timoteo debe tener un trato de toda pureza, especialmente ¿con quién? Con el sexo opuesto. Pablo le dice a Timoteo que debe tratar a las hermanas como sus propias hermanas, a las ancianas como madres, con toda pureza. Timoteo debe huir de las pasiones juveniles. Debe ser un ejemplo de alguien que huye de las pasiones juveniles.
Debe ser un ejemplo de pureza ante todo evento. Timoteo debe dar el ejemplo de alguien que no es coqueto o de alguien que no es libidinoso. No, sino que alguien que se conduce en la casa de Dios con pureza, con delicadeza, que no anda con piropos en sus labios para las hermanas. Así debe ser Timoteo, para que la palabra que él predica no sea menospreciada. ¿Lo entiende? Mantente puro, le dice Pablo a Timoteo. Consérvate puro. Huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la impureza sexual no solamente destruye una congregación, destruye familias. Y no solamente destruye familias, arruina el testimonio y mancilla la gloria de Cristo. Yo mismo soy testigo de compañeros de mi generación que comenzaron grandes ministerios en distintos lugares de este país. Uno de ellos tenía salidas nocturnas para unirse con prostitutas. Y usaba como excusa, ¿saben qué? Voy a visitar a los hermanos. Otros casos de otros jóvenes que ignoraron este mandamiento. No solamente destruyeron sus propias vidas, destruyeron a toda una congregación. ¿Cuán terrible es esto, hermanos? Es un mandamiento apostólico. Consérvate puro. Consérvate puro. Y ahí está la responsabilidad tuya como miembro de una iglesia. ¿Oras por tu pastor para que se conserve puro? ¿Oras para que él no tenga adulterio en su corazón? ¿Oras por los ministros de Dios para que tengan un pacto con sus ojos para tener la gloria de Cristo solamente en sus ojos? Consérvate puro, Timoteo. Pero no es solamente un mandamiento para Timoteo. Es un mandamiento para ti, joven. Consérvate puro. O la preciosa doctrina que tú predicas o enseñas no vale nada. Consérvate puro. Ahí podemos recordar la enseñanza del Salmo 119. ¿Cómo Timoteo y cómo nosotros nos podemos mantener puros? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Escuche bien esto. La respuesta no dice con leer la palabra. Muchos leen. No, la respuesta ¿cuál es? Con guardar la palabra, atesorar la palabra, tener la palabra en el corazón. Pero si la palabra no está en tu corazón, eres vulnerable a toda impureza, a toda lascivia, a todo pecado sexual de maldad. Eres vulnerable. Estás guardando otras cosas en tu corazón y no la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y luego en el mismo Salmo 119, el versículo 11, el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Hermano amado, ¿qué te librará del pecado? ¿Qué te apartará del pecado? ¿Qué te apartará de todos estos vicios, de todos estos males? Guarda la palabra de Dios. No te conformes simplemente con leer el devocional del día. No te conformes simplemente con escuchar. Guarda la palabra de Dios. ¿Qué es guardar la palabra de Dios? Medita en ella. Huméala, mastícala. Medita en ella una y otra vez. Y esa es la razón por la cual es una bendición asistir al culto con una libreta de notas. No para que anotes todo el sermón, sino para que anotes la palabra de Dios que está hablando a tu vida. Guárdala, atesórala. Haciendo esto, Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Debes guardar la palabra. Luego, Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que voy, Timoteo, ocúpate. ¿En qué cosa? Timoteo, ocúpate en la lectura.
Ocúpate en la lectura. Y aquí no está hablando particularmente de la lectura individual. Pablo se refiere a la lectura pública de las Escrituras. La lectura pública de las Escrituras tenía un lugar fundamental en el culto del primer siglo. Ustedes pueden recordar Lucas capítulo 4, cuando nuestro Señor Jesucristo va a la vieja sinagoga de Nazaret. ¿Recuerdan lo que ocurrió ahí? Le dieron la oportunidad a Jesús ¿de qué? De leer las Escrituras públicamente. A eso se refiere Pablo. Las Escrituras se leyeron públicamente domingo tras domingo. Esa era la costumbre de la sinagoga. Y después fue también la costumbre de las iglesias del siglo I, leer las Escrituras públicamente. Ahora, esto tiene una explicación bastante básica. No habían Biblias disponibles. Y lo que se tenía que eran solamente pergaminos, los rollos de los profetas, de los salmos o de la ley, que eran los escritos de Moisés. ¿Y cómo la iglesia era edificada? Con la lectura pública de la palabra. Ocúpate en la lectura. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 nos dice que bienaventurado el que lee las palabras de este libro. Entonces hay una bendición. ¿Por qué? Por el hecho de permanecer en la lectura de la palabra de Dios. ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Comenzaste este año leyendo más tu Biblia? ¿O la Biblia testificará contra ti en el día del juicio? Nunca me leíste. No somos inocentes, hermanos. ¿Comenzaste más a leer la palabra de Dios? Ocúpate en la lectura. Luego Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no solamente te debes ocupar en la lectura, sino también, Timoteo, debes ocuparte en la exhortación. Ocúpate en la exhortación de la palabra, tal como lo hizo Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. En Hechos capítulo 13, versos 14 y 15, los dirigentes de la sinagoga ahí le dijeron a Pablo, Pablo, lee las Escrituras públicamente. Y luego le dijeron, hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, díganla. Ese era el orden del culto primitivo. Se leía públicamente las Escrituras y luego ¿qué venía? Una exhortación. ¿Qué es la exhortación? Entonces, la exhortación entonces, bíblicamente hablando, es un sermón. Porque eso busca el sermón. Eso busca la predicación. La predicación busca edificar, la predicación busca exhortar. Otro fin de la lectura, no solamente exhortar, la lectura también busca, según Pablo, la enseñanza. Ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, ocúpate en ¿qué más? La enseñanza. Hermanos, asistimos a la iglesia domingo a domingo, ¿para qué? Para ser enseñados por la palabra. Ocúpate en la enseñanza, es decir, Timoteo debe instruir con sana doctrina a la congregación. Las cabras pueden ser entretenidas con fábulas. Las cabras pueden ser entretenidas con fábulas, con leyendas, con cuentos de viejas. Eso está diciendo Pablo. Pero las ovejas se alimentan ¿con qué? Las ovejas se alimentan con doctrina. Las ovejas son alimentadas con doctrina pura de la palabra de Dios. El Salmo 119 nos enseña que la exposición de la palabra de Dios, ¿qué produce en nosotros? Alumbra. La exposición de tus palabras alumbra y hace sabio ¿a quién? Hace sabio al sencillo. Es la exposición de la palabra de Dios, hermanos, la que tiene tal poder de darnos sabiduría, no los testimonios, no las ideas de moda, no las experiencias. Mi experiencia aquí no vale. No, hermano, mi testimonio no vale. Mi testimonio no es el Evangelio.
Mi experiencia no es el Evangelio, es la exposición firme, consistente, constante de la palabra de Dios la que produce salvación. Ella tiene poder para salvar. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate entonces en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Ahora, ¿por qué Timoteo debía ocuparse en estas cosas? Mira el versículo 14. Según el verso 14, Timoteo debía ocuparse en todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Timoteo había sido apartado. Timoteo había sido apartado para esta función. ¿Cómo fue apartado Timoteo? Cuando le impusieron manos. Y el texto dice aquí que el presbiterio le impuso manos. Es decir, un conjunto de pastores reconoció que Timoteo tenía un llamado al ministerio y que hicieron estos pastores, le impusieron manos. Timoteo no fue uno de estos pinganillas que se levantó por la mañana, se miró al espejo y dijo, creo que soy pastor, y se ungió a sí mismo. Timoteo no hizo eso. Timoteo se sometió a otros hombres, a hombres fieles, a hombres fieles. No sé si ustedes saben, pero la desgracia de Chile, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es la desgracia de Chile? Muchas iglesias se han levantado en torno a hombres que no han sido reconocidos por nadie y nunca se sometieron a nadie. No hay un presbiterio que dé testimonio de ellos. No hay un presbiterio que dé testimonio de su carrera. No hay un presbiterio que dé testimonio de su llamado. Son hombres que se autoconvencieron que eran pastores por ideas caprichosas, demoníacas. ¿Y qué han traído a la iglesia? Solo la ruina. Y en el peor de los casos, hermanos, ¿sabes cuántas iglesias se han levantado por la impureza de los pastores? Pastores que fueron disciplinados por hombres piadosos y los apartaron del ministerio. ¿Y qué hicieron ellos? Levantaron otras iglesias. En lugar de dejar el ministerio, continuaron con ese adulterio semi-arrepentido y levantaron nuevos ministerios. Esa es la realidad de este país. Mucha ignorancia de qué? Del ministerio pastoral. ¿Qué hay ignorancia del ministerio pastoral? Porque hay ignorancia de las sagradas escrituras. Pablo le recordó a Timoteo el día de su solemne ordenación. ¿Qué día tan solemne? El día cuando el presbiterio le puso de rodillas y le impuso las manos y lo apartó como un ministro de la palabra. Y luego Pablo en la segunda carta a Timoteo le dice a Timoteo que debe revivir ese don que ha recibido de manos del presbiterio. No quiere decir que en el momento de la imposición de manos, Timoteo recibió un don. ¿Qué ocurre con la imposición de manos? Déjeme explicarlo de esta forma. La imposición de manos sirve como una señal externa. La imposición de manos no es un sacramento, por si acaso. No es un sacramento así como el bautismo y la Santa Cena. Pero la imposición de manos sirve como una señal externa ¿de qué? De que hay un don interno para el ministerio. Y esa es la razón por la cual los pastores son ordenados con imposición de manos. Esa es la razón por la cual los presbíteros son ordenados con imposición de manos. Y esa es la razón por la cual los diáconos son ordenados ¿con qué? Con imposición de manos. Esa imposición de manos es una señal visible para toda la iglesia de que ese hombre tiene un don. La pregunta es, ¿el don de quién viene? ¿Quién es el dador de toda buena dádiva? Dios. Y si Dios da el don no puede ser descuidado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que hay en ti. No descuides el don. ¿Por qué? Porque había sido ordenado con manos del presbiterio. Porque había señalado delante de la iglesia que ese hombre había sido apartado para el ministerio de la palabra.
El verdadero ministro, el verdadero pastor, el verdadero siervo de Dios es llamado ¿por quién? Es llamado por el Espíritu Santo, que produce la convicción ¿dónde? En el corazón. Pero el mismo Espíritu Santo le da testimonio ¿a quién? A la congregación. Hay un llamamiento interno como un llamamiento externo. Y esa convicción de que Dios ha llamado a un hombre la da el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando un hombre es llamado por el Espíritu Santo, debe ser llamado con imposición de manos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí presente. El Espíritu Santo está presente. El Espíritu Santo está presente en la ordenación de los que sirven, que son los diáconos. El Espíritu Santo está presente en la ordenación de los que gobiernan, que son los presbíteros. El Espíritu Santo está presente en la ordenación de los que enseñan, que son los pastores. ¿Y por qué está presente el Espíritu Santo? Porque nadie puede enseñar, servir y gobernar en la iglesia con sus propias fuerzas, con sus propios recursos. No es por el poder de la carne, no es con ejército ni con espada, sino con el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien capacita a los hombres. Por lo tanto, cuando Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don, le está advirtiendo de algo. Timoteo, no menosprecies el Espíritu Santo. Si el don viene de Dios por medio del Espíritu, Timoteo no debe ser el necio. Timoteo, no puedes darte el lujo de ser el necio que recibió un talento, que recibió un don. ¿Y qué hizo con ese don Timoteo? Lo enterró y no le dio ninguna ganancia a su Señor. ¿Y por qué enterró el don? Porque tuvo miedo. Hermano mío, si has recibido un don, no seas el necio que enterró el don porque tuvo miedo. Quien capacita es el Señor. Nuestra potencia no viene de nosotros mismos, sino del Dios de lo alto. Cuán profundo y serio es el llamado entonces a la administración de la palabra en una iglesia. Mediten esto. Qué tan profundo, qué tan serio es el llamado a la predicación. Reflexionen lo siguiente, es tan serio, es tan profundo, es tan solemne, es tan urgente que Dios le ordenó a Isaías que siguiera predicando aun cuando su ministerio de predicación era para endurecer. Cuando Dios llamó a Isaías, en Isaías capítulo 6, Dios le dijo a Isaías, en tu ministerio, Isaías, nadie se va a convertir. Porque tú vas a predicar ¿para qué? Para endurecer. Pero aún así, Isaías, tú debes ser fiel a tu ministerio. ¿Qué tan serio es el llamado a la predicación? Dios le ordenó al profeta Ezequiel que siguiera predicando aún cuando su esposa había muerto y cuando su iglesia, que era Israel, era un valle de huesos secos. No importa, pastor, si tu iglesia es un valle de huesos secos, debes seguir predicando, porque es Dios quien ha llamado a eso. Así también Timoteo recibió la orden de parte de Dios a través del apóstol Pablo. Timoteo, predica la palabra, sigue predicando, aun cuando te encuentres solo en Éfeso. Predica, porque le haces delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Pablo se lo recuerda una y otra vez. Permanece en estas cosas. Ocúpate con diligencia, Timoteo, en la lectura, en la exhortación, la enseñanza. ¿Por qué? Porque tu ocupación y tu permanencia en estas cosas está relacionada con el provecho de otros. Cuando un pastor pasa tiempo leyendo la palabra de Dios, cuando un pastor pasa tiempo leyendo la Escritura, cuando un pastor pasa tiempo preparando estudios bíblicos, no está perdiendo el tiempo, está invirtiendo el tiempo en provecho para tu alma. Eso debe hacer Timoteo. Ocúpate en estas cosas,
para el beneficio del provecho de otros. ¿Cómo puede hacerlo Timoteo, que es el pastor de la iglesia? ¿Cómo lo podemos hacer nosotros como congregación, que también tenemos un llamado a permanecer en las Escrituras? Participa de los estudios bíblicos. Participa activamente del ministerio de la palabra. Ora por el ministerio de la palabra. Pero aquí hay un punto más que me gustaría compartir en esta mañana. Los varones casados, con hijos, son pastores de su casa. También son ministros de su casa. Y por lo tanto para ellos también es esta palabra. Tengan cuidado de ustedes mismos y de la doctrina. Permanezcan en la palabra. Si permanecen en la palabra, su familia permanecerá en la palabra. Permanezcan ustedes mismos en la palabra y en la doctrina. Pablo no le dijo a Timoteo, Timoteo, entrégate a Dios, confía en Dios y Él hará. No. Pablo no le dijo eso a Timoteo. Pablo no le dijo eso a Timoteo. Pablo le dijo, entrégate a Dios y déjalo en las manos de Dios y Él hará. Dios ha predestinado tanto el fin como los medios. Si Dios desea la salvación de tu alma, Él ha dado entonces los medios. Usted no puede decir, bueno, voy a confiar en Dios y Dios hará. No, debes ocuparte en estas cosas. Debes permanecer en estas cosas. Debes fijar la atención en la doctrina, en la palabra de Dios, tal cual como Timoteo se le ordenó hacerlo. Porque si Timoteo fracasa en su vida y fracasa en la doctrina, fracasará también en su ministerio. Timoteo debe tener cuidado de sí mismo. Timoteo debe estar consciente de cómo camina. Timoteo debe estar consciente delante de quién está sirviendo. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de la doctrina. Permanece en estas cosas. Haciendo esto, entonces te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pareciera esto un poco confuso, ¿no? Porque la Biblia nos enseña que somos salvos a través de quién. Somos salvos solamente a través de Jesucristo, ¿cierto? La Biblia enseña que la salvación viene por medio de creer en Jesús, ¿sí? Pero aquí pareciera ser que la propia Escritura le da a Timoteo un poder para salvarse a sí mismo y a los que lo oyen. Suena contradictorio, ¿no? No es contradictorio. Algunos intérpretes de la Biblia dicen que la palabra aquí salvar es guardar. Pero si somos fieles al contexto, va más allá del guardar. Realmente está hablando del salvar. Realmente está hablando de salvación. Y no quiere decir que Timoteo se salvará a sí mismo por su propio poder. Pablo está diciendo que si Timoteo es fiel a los medios que Dios ha establecido, él será salvo y aquellos que le escuchan. Eso está enseñando con mucha claridad el apóstol Pablo. Entonces, los ministros del Evangelio, pregúntate, ¿qué rol cumplen en la salvación de los pecadores? Pablo dice, cuán benditos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán benditos son los pies de aquellos que dicen, tu Dios reina. ¿Cuán importante es el rol de los ministros en la salvación de los pecadores? Sí, hermanos, la salvación viene solo a través de la fe por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero la fe viene por el medio de oír la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los que predican la palabra de Dios?
los ministros del Evangelio. Por lo tanto, querido hermano, cuando Dios te da ministros de la palabra, cuando Dios te entrega ministros fieles de la palabra, Dios desea ¿qué cosa? La salvación de tu alma. Y ahora entendemos la urgencia de este mandato de Pablo a Timoteo. Por esa razón, Pablo le dice a Timoteo que debe perseverar en la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque haciendo esto, Timoteo se salvará a sí mismo y a los que lo oyen. Para cerrar esta predicación me gustaría compartir con ustedes tres ilustraciones que nos sirven de ejemplo de cómo perseverar hasta el fin en el ministerio. La primera es muy cercana a mí. Conocí a un hombre de Dios cuando yo tenía 16 años y yo vivía con mucho angustia, incredulidad y ateísmo. Y ese hombre en su oficina tomó el catecismo de Heidelberg, lo puso en mis manos y me hizo repetir una y otra vez la primera pregunta del catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y yo tenía que responder una y otra vez que no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Señor Jesucristo que murió por mí. Una y otra vez tenía que repetir eso. Pasaron los años, yo tenía 34 años, y él estaba agonizando con un cáncer terminal. Yo me acerqué a su cama, él estaba semi-inconsciente, pero él sintió mi presencia. Y cuando se dio cuenta que era yo quien estaba ahí, él, en medio de sus dolores, levantó la voz y dijo, ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Ese hombre, hasta el último día de sus vidas, mantuvo una fidelidad ¿a qué? A la predicación del Evangelio. El otro ejemplo proviene de los puritanos. Thomas Boston, un gran pastor presbiteriano del siglo XVII. Él terminó sus días de la siguiente forma. Postrado en cama, no dejó de predicar hasta su muerte. Él estaba postrado en cama y su pequeña congregación cada domingo se acercó a su casa, se puso debajo de su ventana pequeña para escuchar lo que ese hombre de Dios tenía que decir de la palabra, hasta el día de su muerte. ¿Sabe cuál fue el último sermón de Thomas Boston? Thomas Boston predicó su último sermón titulado La necesidad de autoexamen para una eternidad feliz y bendita. ¿Qué tan fiel debe ser el ministro de la palabra de Dios? Debe ser fiel hasta la muerte. Y el último testimonio proviene del gran predicador George Whitefield. George Whitefield, con 50 años de edad, ya debilitado por la extensa tarea de la predicación, se levantó un día de su cama porque se encontraba enfermo. Se levantó de su cama para predicar una vez más y predicó desde el balcón de su habitación. Tomó una vela y con la otra mano el sermón y estuvo predicando así por 2 horas hasta que la vela se apagó. Terminó el sermón, despidió a la congregación. ¿Cuál era el título de ese sermón? Whitefield predicó 2 Corintios capítulo 13:5 y el título del sermón era Examínense ustedes si están en la fe. Luego de eso, el predicador descansó en su cama y partió a la presencia del Señor. Ese fue su último día. Pero en su diario se encontraron estas palabras. Permíteme leerlas. En su diario se encontraron estas palabras. Señor Jesús, si aún no he terminado mi carrera, déjame ir y hablar por ti una vez más en los campos. Déjame sellar tu verdad y volver a casa
y morir. Y Dios le concedió esa petición. Murió siendo fiel a su ministerio. Esto nos sirve entonces de ilustración para cerrar este sermón. ¿Cómo debemos orar nosotros por el ministerio pastoral? Deja entonces, Señor, que los pastores desaten las riquezas de tu palabra a tu pueblo. Deja entonces, Señor, que tus ministros nos anuncien domingo a domingo que en Jesucristo hay perdón de pecados. Deja entonces, oh Señor, que tus ministros de la palabra nos exhorten, nos amonesten y nos guíen al arrepentimiento. Deja entonces, oh Señor, que ríos de agua viva corran a través de este púlpito para salvación de aquel que predica y de aquellos que oyen. Esa debe ser nuestra oración. Esa debe ser tu oración. Deja, Señor, que yo sea bendecido por el ministerio de la palabra. Déjame, Señor, una vez más predicar. Déjame, Señor, una vez más oír tu dulce nombre ser predicado. Tal vez, hermano, este sea el último domingo para ti. Tal vez sea el último domingo donde escuchas la voz del Señor. Pero si es así, que con todo tu corazón tú puedas orar, déjame oír tu voz una vez más. Déjame escuchar tu precioso nombre una vez más. Déjame oír que en ti hay perdón de pecados. Cédeme volver a ti y concédeme, Señor, ser alimentado por tu palabra una vez más. Oremos entonces, hermanos. Ora por tu pastor y pídele al Señor que le conceda años para ministrar la palabra. Oremos. Padre, solo la eternidad podrá revelar cuánto le debemos a los ministros del Evangelio. Solo la eternidad podrá revelar, Padre, cuánto bien trajeron a nuestras almas. Solo la eternidad, Señor, podrá revelar cuánto trajeron a nuestros corazones de la ternura de Cristo, del amor de Cristo, del perdón que hay en Él, de la seguridad que hay en su persona, del reinado que hay en Él, de su santa intercesión. Pero también, Señor, nos llenamos de temor, porque cuán terrible y horrible será ver la condenación de cuántos hombres tomaron este lugar con descuido de su propia profesión. Líbranos, Señor, a nosotros. Concédeme, oh Señor, estar de pie delante de ti un día, junto con mis hermanos, guardados como un rebaño por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, concédenos fidelidad. Señor, concédenos amor por tu palabra. Señor, danos amor por ella. Señor, levanta en medio de esta congregación siervos fieles a tu palabra. Señor, que cuando seamos llamados, Señor, en medio de nuestro oficio, cumpliendo con nuestro deber. Y que cuando tú vuelvas, Señor, así como nos predicaste el domingo pasado, seamos encontrados sirviéndote. Señor, los días son tan pocos, la eternidad es larga,
Afirma nuestros corazones. Señor, que ninguno de los presentes regrese a su hogar con un sermón más en su mente, sino, Señor, concede meditación profunda en estas cosas. Concede meditación profunda a los padres de la iglesia, aquellos que deben velar también por la salvación de sus hijos. Concédeles, Señor, que permanezcan en tu palabra, que cuiden de sus propias vidas y de la doctrina, pues haciendo esto serán salvos ellos y aquellos, Señor, pequeños que le están escuchando. Señor, y a esta iglesia amada, a quien tú amas con amor profundo, infinito, eterno y inmutable, concédele, Señor, un fiel ministro de tu palabra para la gloria de tu nombre. Ahora, Señor, pon tu bendición sobre nuestras vidas, que tu palabra sea guardada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.